Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Mis hermanos y amigos, es un momento maravilloso el poder escudriñar las Escrituras, para recibir la instrucción del Espíritu Santo para vivir como es digno del llamamiento y ministerio que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, para alabanza de nuestro Padre Celestial. El título general de este tercer trimestre es que no se haga vana la cruz de Cristo, 1 Corintios 1:17. Y para lograr lo anterior, el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas en el capítulo 3 nos deja escrito lo que el Espíritu Santo habló a nuestro corazón y nos presentó a un Cristo crucificado, Gálatas 3:1, quien nos redimió de la maldición de la ley, Gálatas 3:13, y por la gracia de Dios oímos con fe para ser justificados, hechos hijos de Dios, y habiendo sido bautizados en Cristo, hemos sido revestidos de Cristo, nuestro Señor y Redentor. Gálatas 3, 24 al 27. Este es el evangelio predicado a los Gálatas y a nosotros, del cual dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Gálatas 1:6. En Gálatas 3:1 exclama: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y en Gálatas 3:3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? En estos tres últimos versículos anotaremos tres formas de vida de los de Galacia: alejarse del que os llamó por la gracia de Cristo. B, insensatos para no obedecer a la verdad. Y C, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Pero nos falta un punto importante: el quién os fascinó. Y esta verdad no la podemos negar en nuestra vida como hijos de Dios y miembros de la Iglesia de Cristo. Este quién es el enemigo de nuestras almas, el acusador que, buscando a quien devorar, se vale de falsos hermanos, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 4. Hagamos un paréntesis y preguntémonos: ¿para qué fue escrito este pasaje en las Sagradas Escrituras? Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Pero además el Espíritu nos dice en 1 Corintios 10:11, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estos postreros días el apóstol Pablo, en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 3 y versículo 1, los llama peligrosos, describiendo además a los hombres que, entre muchos otros pecados, son amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Versículos 5 y 8, y la orden del apóstol es tajante: a estos evita. Remarquemos esta verdad: el evangelio predicado a los de Galacia
el cual fue dado por el mismo Señor Jesucristo a Pablo, el apóstol de Jesucristo, es el mismo que por más de 120 años se nos ha predicado en Orizaba y extendido a muchas otras regiones. La eficacia de la obra redentora de Jesucristo en la cruz es innegable por los miles de redimidos que en esta región han dado testimonio del poder de la sangre derramada en la cruz por el Hijo de Dios para limpiarnos de toda iniquidad, y santificados y justificados ante el Dios Todopoderoso, nos fue dado el Espíritu Santo para vivir como hijos de Dios y anunciando las virtudes de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. La otra verdad es: Satanás en estos tiempos ciertamente difíciles y peligrosos está utilizando nuevas y sutiles artimañas para engañar al mundo, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. El apóstol Pablo, al escribir a las iglesias en Galacia, y en su cuaderno El Camino Nuevo y Vivo, por medio de las Escrituras y del Espíritu Santo, nos muestran el cómo debemos vivir para que no se haga vana la cruz de Cristo. La primera lección nos dice: debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. La segunda lección nos dice: debemos vivir en la fe del Hijo de Dios. Y en esta ocasión la tercera nos dice: debemos vivir como revestidos de Cristo. Esto es confirmado por nuestro texto clave, Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hagamos una aclaración de vital importancia. De nuestro texto clave, bautizados en Cristo, no es el bautismo en agua que, como primera muestra de obediencia al Dios de nuestra salvación e identificación con la Iglesia de Jesucristo para estar en comunión e identificación con sus miembros. El ser bautizados en Cristo y revestidos de Cristo, esto es por gracia y poder de Dios en su soberana voluntad. Pablo explica esto a los de Galacia diciendo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí. Gálatas 1:15 y 16. Este prodigio lo confirma al decir: y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Gálatas 1:22 al 24. Además, el apóstol de Jesucristo expresó: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Por todo lo antes expuesto podemos decir: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16 y 17. Sí, mis hermanos, tenemos las Sagradas Escrituras, pero además, al oír con fe, se nos fue dado el Espíritu Santo, que es poder de Dios. Gálatas 3:2. Si todo esto lo creemos, y además creemos por la gracia de Dios se nos ha concedido ser revestidos de Cristo, ¿cuál es nuestro compromiso de vida en Cristo Jesús? Oigamos ahora el amor de Pablo, que le dice a los Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19.
hay esperanza de que Cristo sea formado en mí y pueda decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por supuesto que debemos creer que esto es posible en nosotros. Y mucho más cuando todavía podemos oír de Jesucristo, nuestro Redentor, decirnos, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 19, 20 y 22. Varones hermanos, en el nombre del Señor Jesús y por la gracia que tenemos de parte de Dios, les digo lo siguiente. Estamos siendo zarandeados como trigo. En estos 2 años y meses de pandemia, las nuevas y sutiles estrategias de Satanás han hecho estragos en nuestra iglesia local. Ante esta realidad innegable debemos preguntarnos, delante del que no solo conoce nuestras obras, conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón. ¿Soy yo insensato para no obedecer a la verdad? ¿Soy yo tan necio para retroceder y querer vivir conforme a mis deseos? ¿Soy yo el estorbo o tropiezo de mi hermano? Oremos. Dios Todopoderoso, para ti es nuestra alabanza, nuestra gratitud, porque todavía en tu paciencia nos das la gracia de poder oír tu voz, la gracia de la vida que nos has dado hasta el día de hoy, la gracia de escuchar esta lección en la cual ciertamente podemos ver el trabajo de Satanás para desbaratar la obra que tú has hecho en nuestras vidas. El amor de Jesucristo es palpable. La eficacia de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz es poderosa y lo estamos viviendo. Es por eso que nuestra oración, nuestra súplica delante de ti es: ayúdanos, ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos a vivir, cumpliendo el compromiso que un día hicimos delante de ti, de vivir para ti, de obedecerte. Necesitamos, tal vez, regresar a ese día maravilloso en que te vimos. Sí, por la fe te vimos crucificado en la cruz, muriendo en mi lugar. Y el deseo, el gozo tuyo es que nosotros fuéramos hechos hijos de Dios. Fuimos movidos al arrepentimiento. Pero necesitamos, Señor, delante de ti, suplicarte humildemente. Muéstranos nuestro pecado. Muéstranos, Señor, cómo estamos viviendo delante de ti. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, abre nuestros oídos para oír tu voz.
amorosa, paciente, misericordiosa, que quiere que regresemos. Como aquella historia del peregrino, que nos hagas volver al camino que nos lleva a ti. Dios del cielo, sabemos, porque lo vivimos, nos amas, porque diste a tu Hijo para salvación nuestra. Ayúdanos a entenderlo, pero Señor, humildemente nos postramos ante ti para decirte: redarguye nuestros corazones, corrígenos, instrúyenos con tu palabra, con tu espíritu, para hacer las obras que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros, para vivir mostrando al mundo y a nuestros hermanos que Cristo vive en nosotros. Ayúdanos, Señor. Haz lo posible. Haz lo posible, Señor. Tienes el poder y tienes la buena voluntad para cada uno de nosotros. Hazlo, Señor. Lo rogamos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.